Bueno, buenos días, apreciados estudiantes. Hoy es 27 de febrero. Vamos a iniciar nuestra, nuestra clase del día de hoy para cálculo integral. Este es el horario oficial del grupo D. Sin embargo, pues acá hay estudiantes del grupo C, ya que pues tuve un inconveniente esta mañana a las 9 de la mañana para poderles dar la clase, ya que la cita médica en la que estaba, pues el doctor se demoró en atenderme y pues no alcancé a llegar a conectarme. Entonces, pues para el grupo C ofrezco disculpas por no haber podido conectarme a las 9 de la mañana, pero pues la idea es que la clase quede aquí, ¿no? Y queda grabada en, en nuestro, ¿qué? En nuestra aula virtual. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar. Ya habíamos visto la clase anterior, la clase de áreas y áreas entre curvas. Hoy vamos a ver otra aplicación y que es la de volúmenes. Entonces, para eso están preparadas estas diapositivas que nos hablan de cómo hallar el volumen de un sólido, pero de un sólido que resulta de poner a girar una función o una curva, porque no tiene que ser función, alrededor de un eje de rotación. Por eso se le llaman volúmenes de sólidos de revolución. Y vamos a usar, pues hay varios métodos, el método de discos y arandelas y el método de casquetes cilíndricos o de cascarones cilíndricos. Realmente el método de discos y de arandelas es prácticamente muy parecido, es casi que el uno resultado del otro. Entonces vamos a prestarle atención a este. Bueno, entonces vamos a conceptualizar primero qué es eso o qué es lo que se busca. Entonces, lo que se tiene normalmente es una función. Entonces, por ejemplo, para este ejemplo yo puse la función seno de x. Y esa función seno de x se acota en un intervalo. Entonces, aquí el intervalo es desde este punto A este punto B, que es el punto B es exactamente pi. Entonces, estamos acá con el número pi. Y ese pedazo de función se va a poner a girar con respecto al eje horizontal, eje X. Se puede poner a girar con respecto a un eje vertical, al eje Y, o con respecto a cualquier eje. No tiene que ser los ejes X y Y. Este lo podría yo poner a girar con respecto por ejemplo, el eje Y igual a 1, esta horizontal, o Y igual a menos 1, ¿sí? Como sea. Lo importante es que se pone a girar con respecto a un eje. Y al ponerse a girar con respecto a un eje, entonces eso me genera un sólido. ¿Cuál sólido? El que estamos viendo aquí al lado. Entonces parece un baloncito de fútbol americano, ¿cierto? Como una perita ahí. Este sólido que resulta de poner a girar una función alrededor de este eje X, que por eso se llama sólido de revolución, tiene un volumen. Y la idea es encontrar el volumen de este sólido de revolución. Entonces, como ustedes se están dando cuenta, aquí sí que vamos a usar GeoGebra. Entonces, aquí va a quedar grabado cómo es que se hacen estos giros. Bueno, entonces vamos a mirar cómo se saca la fórmula. No quiero darles la fórmula y decirles, bueno, cuando ustedes tienen un sólido de revolución girado con respecto a un eje horizontal, la fórmula que aplican es esta, porque pues la idea es saber de dónde salen las cosas. Entonces, bueno, empecemos acá. Bueno, resulta que es muy parecido a cuando se hablaba en sumas de Riemann de área bajo la curva. Entonces, yo tengo acá esta figura que al ponerse a girar alrededor del eje X en el intervalo AB, pues me da el baloncito que vimos anteriormente, el baloncito de fútbol americano. Resulta que para poder hallar el volumen, miren que se halla de una manera análoga
a como se hallaba para área bajo la curva. Entonces, aquí ya no se construyen rectángulos, sino cilindros, como arandelas, como anillos, ¿sí los ven? Entonces, cada arandela, cada cilindrito de estos tiene un volumen y los voy sumando. El volumen de cualquier cilindro, recuerden que es área de la base por la altura, o sea que el área de la base es pi por el radio al cuadrado por la altura, y la altura la está dando esta función. Entonces, miremos acá, ¿qué fue lo que hicieron? Entonces, ahora, esto que ya está en 3D, lo miramos en 2D. Entonces, para mirar el ancho del disco, esta parte, se mira, el área de la base es pi por el radio al cuadrado, ¿cierto? Y el radio me lo da la altura. Y el ancho del disco es el delta de X, o el W aquí que está. Entonces, volumen del disco, un solo disco de estos, un solo cilindrito de estos, es pi por R al cuadrado por el ancho del disco, que es W. Pero como salen varios, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace uno? Pues suma todo eso. Entonces me da la suma de Riemann de pi por el radio al cuadrado por el ancho del disco, que lo llamamos delta X. Como lo estamos mirando con respecto al eje X, pues por eso queda delta X. El pi, como es una constante, pues se puede sacar de la suma de Riemann. Y se aplica el límite cuando ese ancho tiende a ser 0, es decir, tiende a ser lo más pequeñito posible. Y eso me genera, ahora sí, la fórmula con la cual vamos a hallar el volumen de un sólido de revolución. Volumen es igual a pi por la integral definida en el intervalo de AB, mírenlo acá, del radio de X elevado al cuadrado. El radio está elevado al cuadrado con respecto a X, ¿cierto? Entonces, el radio es esta línea que parte de este punto hasta llegar a la función, o sea que el radio es la función, en este caso, con respecto al eje X. Esta es la formulita para el volumen de un sólido de revolución que se está generando a través de girarlo alrededor de un eje horizontal. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo. Dice, encontrar el volumen del sólido S formado al girar la región acotada por la gráfica f de x igual a 9x menos x al cuadrado y el eje x alrededor del eje x. Entonces, vamos a tomar acá GeoGebra y vamos a hacer eso. Esperen, lo hacemos un poquito más pequeño. Y vamos a ir a GeoGebra. GeoGebra, pero aquí voy a ir a GeoGebra clásico. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer, chicos, es escribir la función 9x menos x al cuadrado. Entonces escribo f de x es igual a 9x menos x al cuadrado. Ay, perdón, le di donde no era, acá. Al cuadrado. Listo. Entonces, aquí le aplico un poquito de zoom. Dice que es acotada por la gráfica y el eje X. Entonces, debo tener aquí en punto intersección el acotamiento de esta gráfica con el eje X. Entonces, aquí están los dos puntos, A y B. Entonces, voy a dejar solamente dibujado este pedacito. Dice, sí, acuérdense que se usa el condicional, primero se pone de dónde a dónde se mira, de 0 a 9. Entonces, sí, 0 menor que X menor que 9, coma, F
de x. Solamente dibújeme la función f de x, que es 9x menos x cuadrado, en ese intervalo de 0 a 9. Lo demás no me interesa. Listo. Entonces ahí ya tengo mi función. Ahora, esta la tengo que poner a girar alrededor del eje x, ¿cierto? Dice alrededor del eje x. Entonces me toca poner una recta. Voy a poner una recta acá. Hasta, ay, perdón. Esta recta. Que caiga bien sobre el mismo eje x. Ok, entonces C y D los voy a hacer que no se noten, que no se vean. Y la recta le vamos a poner propiedades, le vamos a poner un color, dámosle un rojo. Listo. Ay, perdón. Dejé activado todavía el punto. Debo poner este para que no se active. Entonces ya lo tengo ahí lo voy a abrir un poquito, así, en 2 dimensiones. Ahora voy a ir acá y le voy a pedir, no es acá, perdón, que me lo muestre en 3 dimensiones. Acá, vista gráfica 3D. Entonces le voy a pedir una vista gráfica 3D, voy a abrirlo acá. Entonces, para poderla ver, yo voy a poner aquí, vista gráfica 3D. Aquí se me va a abrir y le voy a pedir que el eje vertical ya no sea Z como aparece, sino que el eje vertical va a ser Y. Entonces voy a darlo acá. Y voy a hacer, entonces este es el eje vertical. Y voy a hacerle un zoom para poder ver mejor. Tomo acá. A ver, así. Bueno, este eje Z no me interesa, entonces voy a decir acá, en vista gráfica 3D, que el eje Z no me lo pinte. Acá. No me interesa el eje Z. Entonces, el eje vertical, debo dejarlo siempre, el eje vertical es Y, el eje horizontal va a ser pues X para nuestra gráfica. Voy a correrlo un poquito acá para que se vea bien. Listo. Y ahora vamos a poner a girar. Entonces, para poner a girar esto, vamos a hacer lo siguiente. Voy acá, me paro aquí en la parte 2D y voy a ir aquí, perdón, acá, donde dice, a ver por acá, donde dice deslizador. Y voy a picar en cualquier lado de la gráfica en 2D. Y ahí me dice, siempre me aparece un número. Nosotros le vamos a decir ángulo. Él pone automáticamente alfa y dice que alfa es de 45 grados. Entonces, bueno, eso no importa. Ustedes le dicen, bueno, vamos a trabajar de 0 a 360 grados, es decir, que haga una vuelta, o le podemos pedir 2 vueltas. Yo normalmente le pido 2 vueltas para que quede más tupidita más tupidita. Entonces, ahí ya tengo mi deslizador. Listo. Ahora, ya lo tengo aquí en 2D. Voy a ir aquí a 3D. En 3D, cuando me paro acá en 3D, sale este menú, ¿cierto? Entonces, voy a ir acá y donde dice rotación axial. Voy a tomar rotación axial y digo que esta va a girar con respecto a esta y entonces me dice rotación axial 45. Yo le voy a escribir el alfa que le habíamos dado. Entonces voy por acá y busco, miren, aquí está, alfa. Este es el que vamos a escribir. A ver. Alfa, ahora sí. Sentido antihorario o sentido horario, eso no hay ningún problema. Así. Y entonces miramos.
miramos que está girando, ¿cierto? Ya está girando alrededor del eje X. Ahora, ¿cómo hago para que me quede pueda ver el sólido? Entonces me paro acá y doy pico, clic derecho y aparece mostrar rastro. Le doy mostrar rastro. Mostrar rastro, ya está. Y miro acá. Oh, pero no me da el rastro, espérenme acá. Creo que aquí también toca ponerlo en los dos. Y a ver, otra vez lo ponemos acá. Mostrar rastro. Sí, ahí ya está. Ahora sí. Entonces empieza a tupirse. Si uno lo hace manualmente, pues quedan muchos huequitos. Es mejor pedirle acá, decirle animación y él empieza a hacerlo. Ahí sí él no se... Y nos queda esta bolita. Ya ustedes la pueden mover, la pueden ver. Y se ve dentro los discos, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí ya la tenemos. Entonces, ¿qué tenemos? Miren, miremos, tenemos la integral desde este punto de 0 a 9 de el radio. ¿Quién es el radio? 9x menos x al cuadrado, toca elevarlo al cuadrado. Y como constante que multiplica la integración, pi. Entonces, vamos a ir acá. Bueno. Ustedes ya saben que el punto de corte con el eje X lo encontré poniendo la intersección entre la función y el eje X, usando la herramienta de intersección. Pero podemos usar álgebra. Entonces, 9x menos x al cuadrado lo podemos igualar a 0, factorizamos, cogemos cada factor, lo igualamos a 0 y esto me da x igual a 0 y 9 menos x igual a 0. X es igual a 9, que sería el de acá. Entonces, los puntos de integración son x igual a 0 y x igual a 9, sacándolos algebraicamente. Pero pues con GeoGebra, ustedes ya saben que pueden hacerlo dando en la herramienta intersección. Entonces, aquí está lo que se hizo desde el punto A hasta el punto, desde el punto 0, perdón, hasta el punto 9. 9x menos x al cuadrado, aquí esto nos dio el sólido de revolución. Y ahora miramos el radio es la función 9x menos x al cuadrado, que es la distancia que hay de acá, desde el eje X hasta la función. Entonces acá, rapidito, lo revisamos. Pi integral de A hasta B de R de X al cuadrado, F de X en este caso, de X se sigue igual. Volumen es igual a pi por la integral de 0 a 9, de 9x menos x al cuadrado, ¿sí? Por la fórmula de x. Entonces, ¿qué toca hacer? Pi integral de 0 a 9, este es un binomio elevado al cuadrado, por tanto me va a dar un trinomio cuadrado perfecto, ¿sí? Entonces, 9x al cuadrado, eso me da 81x al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, entonces 9x por x al cuadrado me da 9x al cubo, por 2 me da 18, como es negativo queda menos 18x al cubo, más el segundo elevado al cuadrado, x al cuadrado elevado al cuadrado, x a la 4. Y ya estas son integrales sencillas. En general, casi todas las aplicaciones tienen integrales muy sencillas. Entonces, esta que me queda, pi, que es la constante que está afuera, 81 integral de x a la 2, x al cubo sobre 3. Menos 18 integral de x a la 3, queda x a la 4 sobre 4. Más x a la 5 sobre 5, integral entre 0 y 9.
Hasta ahí, chicos, ¿estamos? Ok. Y ya, esto se evalúa entre 0 y 9. Recuerden, por teorema fundamental del cálculo, se evalúa primero en 9 y luego en 0. Entonces, evaluemos en 9. Entonces, ya sabemos que pi está por fuera, 81 por 9 al cubo sobre 3, menos 18 por 9 a la 4 sobre 4, más 9 a la 5 sobre 5, menos evaluamos en el límite inferior. Bueno, aquí lo hice paso por paso, pero pues ustedes saben que evaluar en 0, si lo evaluamos acá, pues eso, todo eso va a dar 0, ¿no? Pero entonces, pues como para que se viera, 81 por 0 al cubo sobre 3, menos 18 por 0 a la 4 sobre 4, más 0 a la 5 sobre 5. Todo esto da 0. Y entonces la respuesta es esta. Ayudándonos pues con la calculadora, eso es 1968.3 por pi. ¿Sí? No le multipliqué el pi. Si ustedes quieren tener el valor, un valor todavía más aproximadito, entonces reemplazan pi por 3,1416 y lo multiplican por esto. Como estamos hablando de volúmenes, pues sería unidades cúbicas. Bueno, eso sería un sólido de revolución girando alrededor de un eje horizontal. Pero resulta que los sólidos de revolución también se pueden dar girando alrededor de un eje vertical. Entonces, por ejemplo, este. Tenemos la misma figura, pero ahora la vamos a poner a girar alrededor de un eje vertical. Entonces, en general, va a mantener lo mismo que trabajamos, solo que ahora nuestra figura no se va a trabajar en términos de X, sino en términos de Y. Entonces, el radio va a ser este, ¿cierto? Miramos que es lo mismo pi por el radio al cuadrado, por el ancho que es W, se le aplica suma de Riemann. Entonces, el radio, como estamos girando alrededor de un eje Y o de un eje vertical, no tiene que ser Y, puede ser cualquier eje vertical, entonces el radio tiene que estar en términos de Y. Y el ancho, pues está también en términos de Y, el diferencial de Y. Pi, pues ya sabemos que es la constante, ¿no? Entonces, ¿qué me quedaría? La fórmula del volumen es pi por la integral de C a D, estos límites de integración se miran en Y, en el eje Y, de R de Y al cuadrado de Y, ¿sí? Eso es cuando ponemos a girar alrededor de un eje vertical. Pero pues no es, digamos que no es, en términos generales, no cambia la fórmula de un eje horizontal a un eje vertical. Entonces vamos a mirar el siguiente ejercicio. Bueno, dice, encontrar el sólido S formado al girar la región acotada por la gráfica f de Y igual a 4 menos Y al cuadrado y el eje Y alrededor del eje Y. Entonces, bueno, aquí ya nos dan la gráfica, la curva, porque esto no es una función, es una curva, escrita en términos de Y. Si no me la dieran escrita en términos de Y, yo tengo que despejar X en función de Y, y ahí encuentro. Dice que, y el eje Y, o sea, esta intersección alrededor del eje Y. Y aquí nos dan unas pautas para GeoGebra. Entonces voy a ir acá a GeoGebra y lo vamos a trabajar. ¡Ay! Se me perdió, espérenme. ¿Dónde la tengo yo acá? Ah, bueno, pongámoslo aquí y vamos a cargar de nuevo. Listo. Entonces, vamos a escribir la función. Entonces, no se puede escribir f de y, escribo x es igual a 4 menos y al cuadrado. Esperen un momentico, al cuadrado. Esta es la función, ¿cierto? Dice, está acotada por esta curva y el eje y. Entonces, voy acá a punto donde dice intersección, esta
con esta. Listo. Ahora, para dejar solamente este pedazo, que es el que a mí me interesa para revisar, entonces acá, como esto está en términos de Y, porque X se despejó en términos de Y, nos toca hacer un arreglito para poderlo ver en GeoGebra. Entonces, miren, en GeoGebra no se puede escribir el condicional sí en términos de Y, sino en términos de X. Entonces, por tanto, toca a la función que a mí me dieron, o a la curva, en este caso que a mí me dieron, despejar Y. Entonces me da 4, X es igual a 4 menos Y al cuadrado. X menos 4 es igual a menos Y al cuadrado. Multiplico todo por menos 1 y eso es menos X más 4 igual a Y al cuadrado. Ahora, ¿qué hago? Como necesito Y, eso me va a dar la raíz cuadrada. La raíz cuadrada me da dos funciones, ¿cierto? Una que es esta, la positiva, y otra que es esta, la negativa. Entonces, teniendo eso, ya lo corro acá un momentico, el primero, para la positiva, si X se mueve entre 0 y 4, y miren, vamos para este pedazo de la positiva, si X se mueve entre 0 y 4. ¿Sí? Entonces 0 menor que X menor que 4. Me va a graficar esta parte, la positiva, ¿cuál es? Raíz de menos X más 4. Raíz en GeoGebra es SQRT, pongo paréntesis, entonces ya aparece la raíz, menos X más 4. Y doy Enter, entonces ya que apareció. Listo. Ahora me falta el pedazo de acá abajo. Entonces lo mismo, si pongo primero el condicional menor que X menor que 4, coma, y la parte negativa, menos raíz SQRT, paréntesis se vuelve la raíz, menos X más 4. Y le doy Enter. Entonces aquí ya quedó. Entonces esta de acá ya la puedo quitar. Y quedó. Las voy a dejar las dos en el mismo color. Listo. Ay, perdón, ¿qué hice? Ahora sí. Esta, propiedades en el color de acá rojo. Listo. Para que queden en el mismo color. Ya quedó. Entonces ahora vamos a pedirle vista gráfica 3D. Y aquí sí ya la voy a... Abramos un poquito esta. Borrámosla. Entonces, lo primero, acuérdense que lo primero toca ir a vista gráfica 3D y pedirle que el eje vertical sea el eje Y. Ahora, no nos interesa el eje Z, voy al eje Z y lo quito. Ya me quedó. Listo. Entonces, el eje vertical es el eje Y. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pararnos aquí en 2D y vamos a pedir el deslizador. Pico el deslizador, le digo que es un ángulo. Aquí dice 300. Pues le pueden dejar una sola vuelta, pero para que quede bien tupidito, a mí me gusta darle 2 vueltas, 720. Listo. Y ahora me paro aquí en 3D, reviso que está en 3D, voy acá, le digo rotación axial. Entonces recuerden que nos tocó para poder dar esta figura, como no era función, nos tocó una arriba y una abajo. Entonces voy a empezar con esta primera. Esta la vamos a girar con respecto al eje Y. En sentido horario, un ángulo dice ahí siempre automáticamente 45. Nosotros ponemos alfa. Entonces voy a ir acá y digo que alfa. Digo OK. Y reviso que esté girando. Sí, ahí está girando. Perfecto. Ahora vamos con el otro. Vuelvo y me paro aquí en 3D. Me paro acá. Ah, perdón. Primero tengo que pedirle rotación axial. Ahora sí, tomo esta y digo que la gire con respecto al eje Y. Y entonces lo mismo, 45 grados no, le digo que alfa.
porque así está. Ok, reviso, las dos están girando, muy bien. Y ahora les pido el rastro a las dos, entonces a la de aquí arriba le pido el rastro y ahora a la de aquí abajo también le pido el rastro. Reviso, la de abajo no está dejando rastro, espere, reviso. Ah, no le di rastro. Ahora sí, sí. Ahora sí está dejando el rastro las dos. Y le doy entonces aquí animación para que me quede bien tupidita. Entonces aquí les expliqué cómo se grafican en GeoGebra estas, ¿no? Ya ustedes la pueden correr, queda como un trompito. Listo. Y entonces hacemos la integral para hallar el volumen de ese trompito que dio. Entonces acá, vamos acá. Entonces ya tenemos, bueno, de menos 2 a 2, en la gráfica pues no la daba, pero si no yo lo puedo hacer algebraicamente, acuérdense, 4 menos y al cuadrado igual a 0, factorizo y ahí encuentro los límites de integración. El radio, recuerden que debe estar en términos de y. Entonces, pi por la integral de CAD del radio elevado al cuadrado con respecto a y, ¿no? El radio en términos de y. Pi de menos 2 a 2. El radio era 4 menos y al cuadrado de y. Y entonces nos queda pi, la integral de menos 2 a 2 de 16 menos 8y al cuadrado más 4 más y a la 4. ¿Por qué? Porque recuerden que esto de acá es un binomio elevado al cuadrado, ¿cierto? Como es un binomio elevado al cuadrado, al resolverlo, es un trinomio cuadrado perfecto, TCP, trinomio cuadrado perfecto. Entonces, 4 al cuadrado, 16. Menos 2 veces el primero por el segundo. 4 por y al cuadrado, 4y al cuadrado por 2, menos 8y al cuadrado. Y por último, el segundo elevado al cuadrado, entonces quedaría y a la 4. Y esta ya es la integral, es una integral muy sencillita. Nos da pi por 16y menos 8y al cuadrado, su integral es y al cubo sobre 3, y a la 4, su integral es y a la 5 sobre 5 y se evalúa entre menos 2 y 2. Se arranca primero con el límite superior. Esta es la evaluación del límite superior. Menos la evaluación del límite inferior. Entonces, ¿qué me da? Me da 16 por 2 menos 8 por 2 al cubo sobre 3 más 2 a la 5 sobre 5. Por pi, ¿no? No hay que olvidar la constante que multiplica la integral. Menos, entonces pi, 16 por menos 2, menos 8 por menos 2 al cubo sobre 3, más menos 2 a la 5 sobre 5. Entonces empezamos. 16 por 2, 32, 2 al cubo me da 8, por 8, 64, como hay un menos, queda menos 64 tercios, más 2 a la 5, 32 quintos. Ahora acá, menos pi, 16 por menos 2 me da menos 32. Menos 8, menos 2 al cubo da menos 8. Por menos 8 da 64 tercios. Menos 2 a la 5 me da menos 32 quintos. Y ahora miramos. Vamos a multiplicar los signos. Entonces, menos con menos queda más. Entonces, queda aquí más 32. Menos con más da menos. Queda menos 64 tercios. Menos con menos queda aquí más, con este menos de acá queda más 32 quintos. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta parte inicial
y esta parte final resultaron ser la misma cosa, ¿cierto? Entonces es 2 veces pi, porque es la constante de integración, 32 menos 64 tercios más 32 quintos. Y haciendo las cuentas ahí con ayuda de la calculadora, dio 107.23 unidades cúbicas. Ustedes pueden ahí ayudarse la calculadora. Recuerden que reemplazan pi por 3,1416. ¿Listo? Y pues como es una clase de 1 horita, porque hay otros métodos de hallar Profe, disculpa, volumen. ¿será que me puedes dejar ver un segundito el resultado? Sí, sí, o sea, aquí está el resultado, la respuesta, ¿sí? Y ya estos valores los meten en la calculadora y les da 107.23 unidades cúbicas. Entonces, como les digo, como es una clase de 1 hora, pues no vamos a meter los 3 métodos, método de discos, método de arandelas y método de casquetes cilíndricos, porque pues no, quedaría demasiado tema ahí como embutido. Entonces, hoy dejamos visto el primero, que es el método de los discos. Ahí miramos si para el final del corte, que es el sábado, no alcanzamos a ver longitud de arco y, y masa, pues entonces eso no entraría en la evaluación, entraría solamente área. Bueno, lo que faltaba de fracciones parciales, área, aparte de área, área entre curvas y volúmenes nomás. ¿Listo? La idea no es tampoco correr con el tema y que ustedes no entiendan. ¿Listo? Johan, Erika, Cristian, ¿de acuerdo? ¿Qué les pediría? De aquí queda la grabación. Eh, Vuelvan a ver el video, sobre todo en la parte de cómo usar GeoGebra. Y es más, no usen el GeoGebra de la calculadora, sino el que dice GeoGebra clásico. Y pues es hasta mejor bajarlo ¿al qué? Al computador, porque a veces, si uno no tiene internet o eso, no puede usarlo. En cambio, si ya lo tienen en el computador, no tienen que tener conexión a internet y no van a tener problema. Los pueden bajar en su oficina porque GeoGebra es software libre. No tiene ningún problema de licencia para nada. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces que tengan buen día, que descansen, que estén muy bien. Hasta luego.